Pamela odiaba llegar tarde. Aceleró por la autopista y miró el reloj. Las 8:32. Le quedaba menos de media hora para su reunión con un importante autor y aún tenía que encontrar aparcamiento en el centro. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!, murmuró cuando el semáforo volvió a ponerse en rojo. Mientras esperaba el verde, sacó el pintalabios del bolso. El espejo retrovisor reflejaba un rostro cansado con ojeras, las marcas de una noche en vela sobre un manuscrito. 32 años y ya le salían arrugas. Jack ni siquiera se había dado cuenta de que ella había estado despierta la noche anterior. Se había marchado temprano por la mañana para asistir a una reunión importante. Verde. Pamela pisó el acelerador. Su BMW plateado, regalo de boda de sus padres, aceleró suavemente. Habían pasado 5 años desde que su padre les había entregado ceremoniosamente las llaves. «Cuidad el coche como vuestro matrimonio», había bromeado entonces. Ella recordaba aquel día como si fuera ayer. Jax con su smoking, el vestido blanco de ella, las caras de felicidad de los invitados. Se habían conocido incluso antes, en la librería Page. Pamela trabajaba allí los fines de semana, como pluriempleo, además de su trabajo principal en la editorial. Jax vino a comprar un regalo para su sobrina y durante media hora no pudo decidirse entre 2 libros sobre princesas. «Cómprate los 2», le aconsejó entonces. «Los niños crecen rápido». Levantó la vista, ojos marrones y cálidos, y sonrió. «¿Y tú sabes de literatura infantil? Soy el editor de la sección infantil de la editorial Brown & Sons». «Entonces no tengo más remedio que invitarle a un café, como agradecimiento por tu consejo profesional». Un flirteo tan sencillo y sin complicaciones. Pamela estuvo de acuerdo sin saber por qué. Tal vez porque no era como los típicos clientes, sin condescendencia, solo interés genuino y ligera incertidumbre. O tal vez era solo el tiempo. 27 años, una carrera exitosa y una vida personal. El chirrido de los frenos la sacó de sus recuerdos. El Ford rojo de delante frenó bruscamente. Pamela pisó el freno, pero demasiado tarde. El impacto, el chirrido del metal, el sonido de cristales rotos. El airbag le golpeó la cara. Durante unos segundos se quedó atónita, intentando comprender lo que había ocurrido. La gente se agolpa alrededor del coche. Alguien llamó a la ventanilla. «Señora, ¿se encuentra bien? La ambulancia está de camino». Pamela asintió, tratando de desabrocharse el cinturón. Le zumbaba la cabeza. La sangre le manaba de la nariz. «¡Joder!», miró el capó arrugado. Jax se iba a cabrear. Últimamente se había vuelto irritable en general. Se metía con cosas pequeñas. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Ayer llegó tarde, oliendo a perfume ajeno. «Retiro corporativo con clientes», dijo y se fue a duchar. Siempre me contaba esas reuniones con todo lujo de detalles. Sonaron las sirenas de la ambulancia. Pamela sacó su teléfono, marcó el número del editor. La reunión tendría que cancelarse, y Jax tendría que llamar, pero no le apetecía. Recordó su primera cita en aquella cafetería, cómo había hablado de su trabajo de vendedor, lo divertido que había interpretado a su jefe, cuándo habían cambiado las cosas. Cuando sus conversaciones se habían reducido a hablar de facturas y planes para el fin de semana. «Señora, déjeme examinarla». El joven paramédico abrió la puerta del coche. «Parece una conmoción cerebral leve». Pamela se volvió obedientemente hacia él. Un teléfono vibró en su bolsillo, probablemente del editor. O Jax vio una llamada perdida, pero no tenía prisa por contestar. De algún modo, ahora, sentada en el coche destrozado y con la nariz ensangrentada, se daba cuenta claramente por primera vez de que algo había ido mal en su matrimonio. Y no eran solo los espíritus extraños y los regresos tardíos. Algo se había roto entre ellos, como aquel capó arrugado, y no está segura de que pueda arreglarse. «Tienes que ir al hospital», dijo el paramédico. «Por si acaso». Pamela asintió. Algo tintineó en la guantera.
Probablemente la grabadora se había salido de su soporte con el impacto. Siempre la encendía al salir del garaje, en caso de accidente. Amarga ironía. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Jack. Su foto apareció en la pantalla. Una foto de su luna de miel en las Bahamas. Habían sido tan felices entonces. Parecía que tenían toda una vida por delante. «Perdone, tengo que coger esto», le dijo al paramédico y pulsó «aceptar llamada». «Cariño, ¿qué pasa?». Se oía preocupación en la voz de su marido. ¿Era fingida o real? Ella siempre había sido capaz de distinguir la diferencia. «Un pequeño accidente. Todo va bien. Voy de camino al hospital para una revisión». «Ya voy. ¿A qué hospital?». «No hace falta», respondió bruscamente. «Tienes una cita importante. Puedo arreglármela sola». Hubo una pausa. Antes, él habría insistido, habría discutido. Ahora solo dijo: «De acuerdo, llámame cuando estés libre». Pamela se desmayó. Entró en la ambulancia. Por alguna razón, recordó aquel momento en la librería en el que había estado eligiendo entre 2 libros de princesas. «Llévate los 2», le había aconsejado entonces. «Me pregunto si se pueden elegir ambas cosas en la vida. ¿Ser a la vez una esposa cariñosa y una editora de éxito? ¿O siempre hay que hacer sacrificios?». La ambulancia se puso en marcha. Por el retrovisor, Pamela vio cómo cargaban su BMW plateado en una grúa, el coche que había sido testigo de tantos momentos felices de su matrimonio. Pamela estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando la pantalla del portátil. Después de 2 días en el hospital, seguía un poco mareada, pero podía trabajar. La compañía de seguros exigía los expedientes del registrador, y ella repasó metódicamente los archivos del último mes. El registrador había cargado toda la memoria sin ordenarla por fechas. «Dios, qué aburrido», murmuró, mirando la interminable sucesión de semáforos y cruces. A su lado había 3 tazas de café frío. Jax solía regañarla cuando no llevaba los platos al fregadero, pero no estaba en casa. Otra vez tarde en el trabajo. «Cliente importante» era la explicación habitual de los últimos meses. El reloj marcaba las 11 de la noche. El piso estaba tranquilo, solo se oía el zumbido del portátil y algún que otro coche que pasaba bajo las ventanas. Pamela se frotó los ojos, cansados por el parpadeo de las imágenes. Quizá debería dejarlo para mañana, pero odiaba los asuntos pendientes. Siguiente archivo. Fecha: hace 15 días, martes. La hora: las 7 de la tarde. Qué raro, el coche solía estar aparcado en el garaje a esa hora. Los 2 habían vuelto del trabajo a las 6. Pamela pulsó el play. La cámara mostraba el aparcamiento desierto de algún edificio de oficinas. Jax había aparcado el coche en la esquina más alejada, donde las farolas no estaban encendidas. Pamela frunció el ceño. No recordaba haberle prestado el coche aquel día. Quiso avanzar por la cinta, pero algo la detuvo. Una mujer entró en el coche. Joven, rubia, con un vestido corto rojo. Se sentó en el asiento trasero. Jax la siguió. Durante los primeros segundos, su cerebro se negó a aceptar lo que estaba ocurriendo. Entonces, la realidad se derrumbó como aquel golpe de hace 15 días, solo que 1000 veces más doloroso. Pamela observaba, incapaz de apartar la mirada, la forma en que se besaban, la forma en que él le bajaba el vestido, la forma en que ella echaba la cabeza hacia atrás, gimiendo. El sonido claro. La grabadora también estaba grabando audio. Las náuseas le subieron a la garganta. Pamela corrió al baño. Vomitó bilis. No había comido en todo el día. Baldosas frías bajo sus rodillas, el sonido del agua en sus oídos. Cuando volvió a la mesa, la cinta seguía corriendo. Con dedos temblorosos, pulsó stop. Captura de pantalla del rostro de la chica. Un perfil claro a la luz de una farola. Joven, guapa, probablemente nueva en su empresa. Jax había dicho que contrataban a muchos becarios de ventas. Me refrescaba la memoria.
Papá entregándoles las llaves del coche. No es solo un regalo, dice. Es un símbolo de confianza. Confío en ti para que lo mantengas a salvo. Aquí están ella y Jack en su viaje de bodas. Ella conduciendo, él cantando con la radio. Aquí están trayendo a su sobrina a casa desde el hospital, tan cuidadosos, temerosos de despertarla. Y ahora, Pamela abrió el siguiente archivo. El mismo aparcamiento, otro día. Otra vez ellos dos. Rebobinó un poco más. Y otra vez, 4 veces en 15 días. En su coche, en el asiento trasero donde una vez habían estado, empezó a temblar. Quería gritar, romper los platos, llamarle y montar una rabieta, pero se quedó allí sentada, mirando la pantalla donde se había congelado la última imagen de Jack, abotonándose la camisa y la mujer rubia arreglándose el maquillaje. Su teléfono vibró, un mensaje de su marido. Llego tarde. No me esperes levantada con la cena. Pamela miró la hora, casi medianoche. Se preguntó si estaría con ella ahora, en el mismo coche, o habrían encontrado un nuevo lugar. Empezó a copiar metódicamente los archivos en el pendrive. Ya no le temblaban las manos. Había un vacío y una extraña calma en su interior. Tal vez fuera la conmoción, o el shock, o en el fondo lo sospechaba desde hacía tiempo. El perfume, los retrasos, las excusas. La cama crujió en el dormitorio, enorme para una sola persona. La habían elegido juntos, discutiendo sobre el colchón durante 2 horas. Jack había insistido en uno más firme. Para una espalda sana, dijo. Y para un sexo sano con rubias jóvenes, ¿no? Pamela captó su reflejo en la pantalla negra del portátil. Cara cansada, arrugas cerca de los ojos, pelo recogido apresuradamente en una coleta. ¿Cuándo había dejado de maquillarse por las noches? ¿Cuándo había sido la última vez que se había puesto algo que no fueran trajes de trabajo y camisetas de estar por casa? El teléfono volvió a vibrar. Te quiero. 2 simples palabras. Solían hundirle el corazón. Ahora parecían una burla. Pamela no contestó. En su lugar, abrió una página web con precios de hoteles. Por la mañana encontraría a esa rubia. Y entonces... ¿Y después qué? No lo sabía. Pero definitivamente no habría rabietas ni drama, sin lágrimas ni recriminaciones. Había pasado demasiado tiempo construyendo su carrera como para convertirse en la chica histérica de un melodrama barato. Después de todo, Jax había vuelto. Olía a whisky y a perfume ajeno, como siempre últimamente. ¿Estás despierta? Intentó besarle la mejilla. Pamela se apartó, fingiendo concentrarse en la pantalla, trabajando con la compañía de seguros, revisando el registro. Se quedó paralizado durante una fracción de segundo. Luego asintió. No te quedes hasta muy tarde. Y se fue a la ducha. Pamela le miró marcharse. 5 años de matrimonio, 5 años de planes, esperanzas, bromas compartidas. Todo se había roto como un parabrisas hacía 15 días, solo que entonces no supo que era un presagio. Cerró el portátil. Mañana sería un nuevo día, y lo cambiaría todo. Mientras tanto, dejó que Jax durmiera en paz, que pensara que su secreto estaba a salvo, que no sospechara que su BMW plateado, símbolo de confianza y amor, había sido testigo de su traición, y ese testigo no se callaría. Pamela estaba preparando la cena cuando oyó abrirse la puerta principal. 6:30. Hoy ni siquiera llegaba tarde. El cuchillo en su mano se congeló sobre el tomate. Habían pasado 3 días desde que vio las cintas. 3 días de fingimiento y observación. ¿Qué hay para cenar? Jax le besó la mejilla. Olía a colonia, demasiado fuerte, como si quisiera interrumpir algo. Pasta con marisco, tu favorita. Antes, la habría abrazado por detrás, le habría hundido la nariz en el cuello. Ahora simplemente asintió y se fue a cambiar. Pamela se quedó mirando el tomate mal cortado. Me pregunto si él siempre había sido tan distante y ella no se había dado cuenta, o había empezado con la aparición de aquella rubia. ¿Un día duro?
preguntó ella cuando él volvió a la cocina con sus pantalones y camiseta caseros. Sí, un cliente duro. Jacques abrió la nevera y sacó una cerveza. ¿Cómo van las cosas con tu coche? El seguro está dando largas. Dicen que necesitan más papeleo. Refunfuñó. Malditos burócratas. Quizá lo haga yo mismo mañana. No hace falta. Pamela sonrió. Puedo encargarme. Ahora se fijaba en todo. Cómo evitaba el contacto visual prolongado. Cómo comprobaba su teléfono más a menudo de lo habitual. La forma en que hacía girar su anillo de boda, un hábito nuevo, nunca antes hecho. Durante la cena, Jacques habló de trabajo. Pamela asintió, fingiendo interés, mientras estudiaba su rostro. Las arrugas de sus ojos se habían profundizado. Tenía más canas en el pelo. ¿Cuándo había ocurrido esto? ¿Cuándo había dejado de mirar de verdad a su marido? Pareces pensativo, comentó. Cansado. Aún me duele la cabeza por el accidente. Frunció el ceño. ¿Debería ir al médico? No hace falta. Ella recogió sus platos. Solo necesito descansar más. Jacques asintió y volvió a mirar su teléfono. ¿Un mensaje de ella? Pamela contó hasta 10, conteniendo las ganas de coger el teléfono y leer la correspondencia. La noche transcurrió lentamente. Estaban sentados en el salón, él viendo el fútbol y ella leyendo el manuscrito de un nuevo autor. Todo parecía normal, pero Pamela se dio cuenta de la falsedad de aquella imagen de idilio familiar. El timbre del teléfono cortó el silencio. Jacques salió al balcón. Llamada de trabajo. Antes hablaba tranquilamente delante de ella. Ahora todas las conversaciones son en otra habitación o en el balcón. Pamela observó su silueta tras la puerta de cristal. Sonreía, hablando por teléfono. Era el tipo de sonrisa que ella no había visto en mucho tiempo. Viva, real. Antes de irse a la cama, Jacques se duchó más a fondo que de costumbre, como si quisiera borrar las huellas del contacto de otro hombre. Pamela se tumbó en la cama, fingiendo estar dormida, mientras él se tumbaba a su lado. No la abrazó, no se acercó. Solo se tumbó en su lado de la cama, tan cerca físicamente y tan distante en todos los demás sentidos. «Buenas noches», dijo en la oscuridad. Pamela no contestó. Contó sus respiraciones, esperando a que se acompasaran. Luego se levantó con cuidado y fue a la cocina. Su chaqueta estaba colgada en una silla. Pamela revisó lentamente los bolsillos. Cheques, cambio, tarjetas de visita, nada sospechoso. ¿Se había vuelto más cuidadoso o simplemente era mejor cubriendo sus huellas? En la cartera, entre las tarjetas de crédito, encontró un cheque de una cafetería para 2. Hora de comer, la cita de ayer. Reunión importante con un cliente, había dicho entonces. De vuelta en el dormitorio, echó una larga mirada a su marido dormido. ¿Cómo había pasado de ser un compañero cariñoso y atento a un hábil mentiroso? ¿O siempre había sido así y ella solo veía lo que quería ver? Por la mañana, Jacques fue a trabajar como de costumbre. La besó antes de irse, como siempre. Le dijo, «Te quiero», como siempre. Pero ahora Pamela podía ver las grietas de su máscara, el nervioso golpeteo de sus dedos en el volante cuando ella se ofrecía a llevarle al trabajo, el tono demasiado alegre en la conversación, la tensión apenas perceptible en sus hombros cuando ella le preguntó por sus planes para esta noche. «Esta noche es tarde», dijo. «Proyecto importante». «Por supuesto, cariño». Pamela sonrió. «No trabajes demasiado». Le dejó en su oficina y condujo hasta la editorial. Por el retrovisor, le vio caminar apresuradamente hacia la entrada. Ya tenía el teléfono en la oreja. Otra llamada importante. El día se alargó lentamente. Pamela hacía su trabajo mecánicamente y su mente daba vueltas a detalles en los que no había reparado antes. Colonia nueva, camisas nuevas todos los días. Antes podía llevar 1, 2 o 3 días. Una suscripción al gimnasio, aunque siempre había odiado las máquinas de ejercicio.
cenas de negocios regulares y reuniones importantes. Añadía cada detalle a una lista mental, reuniendo pistas como un detective, como si eso pudiera ayudarla a averiguar exactamente cuándo se habían torcido las cosas, en qué momento su matrimonio se había convertido en un teatro de máscaras, en el que cada uno interpretaba su papel. El teléfono vibró. Un mensaje de Jax. Llegaré tarde. No me esperes levantada. De acuerdo, cariño, respondió ella. Que tengas un buen trabajo. Pamela se reclinó en la silla, mirando la pantalla del teléfono. Me pregunto si esa rubia también le estará mandando mensajes ahora. ¿Qué máscaras llevan en su aventura secreta? Abrió la galería, las fotos de su boda, caras felices, sonrisas genuinas. ¿Qué les había pasado? ¿Cuándo habían aprendido a mentirse tan profesionalmente? Necesito copias de los papeles del coche, envió un mensaje a Jack. En el cajón de arriba del escritorio, respondió él al cabo de unos minutos. Gracias. Un diálogo tan corriente, una mentira tan familiar. Los papeles estaban en el pasillo, ni siquiera lo recordaba. Demasiado ocupado con sus propios secretos. Por la noche Pamela estuvo bajo la ducha durante mucho tiempo, lavándose el cansancio y el disgusto. Mañana empezaría a actuar. Por ahora, que las máscaras siguieran en su sitio, que pensara que su actuación seguía siendo convincente. Limpió el espejo empañado y miró su reflejo. Tú tampoco eres una mala actriz, se dijo a sí misma, pero a diferencia de él, tú sabes cuándo cae el telón. Encontrar a Chloe fue más fácil de lo que Pamela había esperado. Todo lo que tuvo que hacer fue entrar en la página web de la empresa, abrir la sección Nuevos empleados, y allí estaba ella, la tercera foto de una fila de caras sonrientes. Chloe Summers, 25 años, jefa de ventas junior. Se incorporó al equipo hace 3 meses. Pamela amplió la foto. Pómulos altos, nariz ligeramente respingona, pelo largo y rubio, maquillaje profesional, blusa blanca con un escote un poco más pronunciado de lo que exigía el código de vestimenta. La típica estudiante de ayer, decidida a labrarse una carrera acostándose con su jefe. LinkedIn proporcionó más información. Universidad de Miami, licenciada en marketing, nota media por encima de la media. 2 años en una pequeña empresa de publicidad. Enérgica y motivada, decía su perfil. Me encantan los nuevos retos y las soluciones innovadoras. Instagram resultó ser una auténtica mina de oro. Chloe no se molestó en configurar su privacidad. Tenía toda su vida en la palma de la mano. Fotos en el gimnasio, en la playa, en restaurantes de moda. Cada 2 posts es una cita de libros motivacionales sobre el éxito. Tómalo todo de la vida. Nunca te disculpes por tus deseos. Pamela hojeó el feed, sintiendo una fría rabia crecer en su interior. Aquí hay una foto de la fiesta de empresa. Chloe con ese vestido tan rojo, acurrucada con algún colega. Jax está al fondo, mirando en su dirección. La fecha es de hace 3 meses. La siguiente foto es de una fiesta en la oficina. Chloe está sentada en un escritorio, apoyando la pierna sobre el pie, una multitud de hombres a su alrededor. Jack está entre ellos, con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa más amplia de lo habitual. El mejor equipo de la historia, decía el pie de foto. 32 comentarios, la mayoría de hombres. Hermoso. Decoración de oficina. Facebook contó el resto de la historia. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 15 años. El padre se fue con una joven amante, irónico. La madre bebió hasta dormirse. Chloe luchó por salir adelante sola. Becas, trabajos a tiempo parcial, breves aventuras con hombres ricos. Típica historia, murmuró Pamela, haciendo otra captura de pantalla. En esta foto, Chloe y Jax estaban uno al lado del otro junto a la máquina de café. Una foto informal de oficina, pero el brazo de él alrededor de la cintura de ella y la sonrisa de ella demasiado íntima para un colega. Pamela abrió Twitter.
Chloe publicaba allí varias veces al día. Quejas sobre el tráfico, selfies desde el gimnasio, fotos de comida, y entre medias, indirectas, ahora claras. Las mejores relaciones empiezan de forma inesperada. Cuando es especial, las reglas no importan. Hace 2 días. La vida es demasiado corta para hacer concesiones. Una foto del asiento trasero de un coche, borrosa, pero Pamela reconoció la tapicería de cuero de su BMW. Los mensajes del chat de la empresa también adquirieron un nuevo significado. Chloe enviaba a menudo mensajes de texto a Jack, aparentemente relacionados con el trabajo, pero con una sobreabundancia de emoticonos y bromas personales. Gracias por los consejos. Eres el mejor mentor. Mentor. Pamela sonrió amargamente. Me pregunto en qué momento la tutoría se convirtió en algo más. ¿Cuándo el flirteo inocente se convirtió en engaño? En LinkedIn, Chloe había escrito una recomendación para Jack hacía un mes. Gran supervisor, siempre dispuesto a ayudar y apoyar. No solo enseña habilidades profesionales, sino también sabiduría vital. Sabiduría vital. En el asiento trasero del coche familiar, Pamela se reunió con amigos comunes. Varios colegas del departamento de ventas, entre ellos Michael, el mejor amigo de Jack. En la foto de la última fiesta, Michael estaba junto a ellos, claramente consciente de lo que estaba pasando, cubriendo a un amigo. Típico. Llamaron a la puerta, la secretaria traía documentos para que los firmara. Pamela se despertó, dándose cuenta de que había pasado 2 horas investigando la vida de la amante de su marido. ¿Está todo bien?, preguntó la secretaria. Estás un poco pálida. Sí, solo un dolor de cabeza. Esa noche, tumbada en la cama, Pamela escuchó cómo Jax se duchaba y pensó en Chloe. Brillante, joven, poco comprometida, lo toma todo en la vida, como dicen sus citas favoritas, incluidos los maridos de otras. El teléfono de Jax tintineó en la mesilla. Pamela miró la pantalla, un mensaje de HC. El corazón le dio un vuelco, pero se obligó a apartar la mirada. Aún no era la hora. ¿Todo bien? Jack salió de la ducha y se secó el pelo con una toalla. Sí, solo cansado. Ella sonrió. Un día duro. Asintió y se tumbó a su lado. Pamela se quedó mirando al techo, pensando en todas las fotos, los mensajes, las indirectas. Toda una vida paralela que se desarrollaba delante de sus narices. Buenas noches, dijo Jack. Buenas noches. Esperó a que su respiración se calmara y sacó el móvil. Abrió la última foto de Instagram de Chloe. Selfies en el gimnasio, maquillaje perfecto, incluso después de su entrenamiento. Todo en la vida está conectado, decía el pie de foto. Cada acción tiene consecuencias. Eso seguro, susurró Pamela, haciendo una captura de pantalla. Ahora tenía una carpeta entera. Pruebas, pistas, piezas del mosaico. Quedaba por decidir cómo utilizar esa información y si estaba preparada para las consecuencias. El viernes por la noche, Pamela puso la mesa para la cena. Vino, velas y el risotto favorito de Jack. Él levantó las cejas sorprendido al entrar en el piso. ¿Alguna ocasión especial? Quería ver algo interesante contigo. Ella sonrió, llenando sus vasos. Siéntate. La cena transcurrió en una extraña tensión. Jax hablaba de trabajo, Pamela asentía, sin apenas escuchar. El portátil estaba en el borde de la mesa, cerrado. Pareces inusual esta noche, comentó, secándose los labios con una servilleta. ¿En serio? Abrió el cuaderno. Solo quiero enseñarte este vídeo, de la grabadora, para la compañía de seguros. Su cara no se inmutó. Claro. Pamela encendió la cinta. Un aparcamiento oscuro, su BMW. Jax observó en silencio los primeros segundos. Entonces Chloe apareció en la pantalla con un vestido rojo. El vaso se le resbaló de la mano. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco. Pamela, le temblaba la voz. Ah, shh. Ella subió el volumen.
Lo mejor está por llegar. Observaron en silencio. Los gemidos de Chloe llenaron la habitación. Jax se puso blanco y le temblaban las manos. «Apágalo», dijo con voz ronca. «¿Por qué? Es tu episodio favorito. 1 de 4 en 15 días». Se cubrió la cara con las manos. «¿Puedo explicarlo?» «Claro que puedes». Pamela paró el vídeo. «Empieza por cuánto tiempo lleva. ¿3 meses? ¿Desde que entró en la empresa?» «Fue un error. Un error es una vez. Tienes todo un asunto». Abrió una carpeta de capturas de pantalla. «Aquí estás en la fiesta corporativa, aquí está en la máquina de café, aquí están sus tweets con indirectas. Muy bonito». Jax se quedó en silencio, mirando hacia la mesa. «¿Sabes qué es lo más asqueroso?» Pamela se sirvió más vino. «No el engaño en sí. Es el hecho de que tuviera lugar en nuestro coche. El regalo de bodas de mis padres. Un símbolo de confianza, ¿recuerdas? No era mi intención. ¿Hacer qué, exactamente? ¿Engañar? ¿O que te pillen?» Levantó la vista, ojos rojos y asustados. «Estoy confundido». Ella. «Todo fue un accidente». «¿Accidentalmente?» Pamela sonrió. «¿Accidentalmente la metiste en el asiento trasero? 4 veces?» «Te quiero...» «Cállate». Ella levantó la voz por primera vez. «No te atrevas a hablar de amor, no después de esto». Se hizo el silencio entre ellos. En algún lugar, el agua goteaba del grifo, con un ruido molesto. «¿Qué quieres que haga?», finalmente preguntó. «Para empezar, vete de aquí. Puedes quedarte en casa de Michael. Él está al tanto de tu aventura, ¿verdad?» Jax se estremeció. «¿Cómo has...?» «No soy idiota, Jax. Lo sé todo. Sobre sus almuerzos, sus reuniones de empresa, sobre sus historias en las redes sociales, sobre cómo encubre el engaño con llamadas de trabajo». Se levantó, tambaleándose. «Tengo que hacer la maleta». «Ya he hecho la maleta». Ella señaló con la cabeza la maleta que había junto a la puerta. «Todo lo que necesitas está ahí. Puedes recoger el resto más tarde». «Pamela, por favor», dio un paso hacia ella. «Hablemos». «¿Sobre qué?» Ella dio un paso atrás. «¿Sobre cómo te follaste a una chica de 25 años en el coche que mis padres nos regalaron para nuestra boda? ¿O de cómo me mentías todos los días?» «Te lo arreglaré». «No hay nada que arreglar». Abrió la puerta. «Vete». Recogió su maleta, se paró un segundo. «Te quiero de verdad. Y yo realmente quiero que te vayas». La puerta se cerró tras él. Pamela se quedó escuchando los pasos que se alejaban. Luego se acomodó lentamente en el suelo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jack. «Lo siento, lo he estropeado todo». No contestó. En su lugar, abrió la foto de su boda. Caras felices, un vestido blanco, un flamante BMW al fondo. La histeria le sobrevino de repente. Rió y lloró al mismo tiempo, manchándose las mejillas de rímel. Luego se levantó, recogió los trozos de cristal y limpió el vino del mantel. El dormitorio olía a su colonia. Pamela abrió las ventanas, dejando entrar el aire fresco. Se sentó en la cama, enorme para una sola persona. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje de un número desconocido. «Hola, soy Chloe. Tenemos que hablar». Pamela borró el mensaje sin leerlo. «Mañana. Todo mañana». Ahora volvió a encender la cinta. La vio de principio a fin sin pestañear. Luego cerró el portátil y se quedó mirando al techo. En algún lugar de la ciudad, Jax debía de haber llamado a Michael. O a Chloe. No importaba. Lo importante era que no estaba aquí. «Feliz cumpleaños», susurró en el vacío. 32 años. Matrimonio roto. Engaño en video. Un gran regalo. El silencio en el piso se hizo físicamente tangible. Pamela se despertó con la ausencia de los sonidos matinales habituales, la cafetera, el susurro del periódico que Jax leía en el desayuno.
Beth había llegado sin avisar, con café y croissants de su pastelería francesa favorita. «Ya lo sabe toda la oficina», dijo, mirando las huellas de la noche anterior. El vino sin terminar, la mancha en el mantel, el risotto sin tocar. Chloe no se presentó a trabajar, se tomó la noche libre. Pamela se sentó envuelta en un plaid y miró alrededor de la sala de estar. Cada objeto guardaba recuerdos. Habían pasado 3 semanas eligiendo el sofá, encontrando el tono perfecto de gris. Las estanterías se habían diseñado a medida. Jacques había insistido en que tuvieran una altura especial para sus libros de arquitectura. La lámpara de pie era importada de Italia, empaquetada como la mayor joya. ¿Sabes lo que es raro? Pamela dio un sorbo a su café frío. Recuerdo cada pequeña cosa que elegimos para el piso, pero no recuerdo en absoluto cuándo dejamos de hablar por las tardes, cuándo dejamos de compartir sueños. Beth pasó el brazo por los hombros de su amiga. No es culpa tuya que resultara ser un pelele. El día se alargó interminablemente. En esta habitación bailaban al ritmo de viejos discos. En esta cocina prepararon su primera cena y casi provocan un incendio. En este sofá se durmieron acurrucados frente al televisor. Beth pasó la noche acurrucada en el salón. Pamela estaba tumbada en el dormitorio, mirando la mitad vacía de la cama. Su teléfono vibraba con los mensajes de Jack. Disculpas alternadas con súplicas. No los abrió. En su lugar, hojeó viejas fotografías. Allí estaban, eligiendo cortinas, discutiendo sobre la disposición de los muebles, celebrando una fiesta de inauguración, felices, enamorados, confiados en el futuro. En el mismo dormitorio planearon el cuarto de los niños. Eligen los colores de las paredes y los muebles por catálogo. Todo lo dejaban para más tarde. Trabajo, proyectos, siempre ocupados. Pamela se durmió por la mañana, aferrada aún a su teléfono con una foto de su primer día aquí. Ellos en el suelo entre las cajas, comiendo pizza y riéndose de algo que no recordaba. El vacío no era lo que más le asustaba. Lo que más miedo daba era el recuerdo de lo bueno que había sido todo aquello y darse cuenta de que ya no había vuelta atrás. El piso parecía extraño en el crepúsculo gris de la mañana. Pamela se dio cuenta de que no podía quedarse aquí. Demasiados recuerdos, demasiados planes juntos que nunca se harían realidad. Brown & Sons recibió a Pamela con el ajetreo habitual de los lunes. Había llegado temprano para prepararse para una reunión importante. Hoy a las 12 en punto en el Centro de Conferencias Plaza se celebraba la Feria Anual del Libro de la ciudad, donde se reunían las principales editoriales y empresas de publicidad de la ciudad. Pamela estaba revisando la presentación de un nuevo proyecto cuando una secretaria llamó a la puerta. «Señora Parker, el material para la feria está listo». El trabajo siempre había sido su salvación, desde la adolescencia, cuando sus padres se divorciaron, pasando por su primera ruptura seria en la universidad durante la crisis de los 30. El trabajo no traiciona, no miente, no engaña en el asiento trasero de un coche. El centro de conferencias estaba abarrotado. Pamela montó el stand de la editorial, colocó los catálogos. Por el rabillo del ojo, vio el logotipo de la empresa de su marido, que colaboraba en la promoción del evento. Así que Jacques también debería estar aquí. A las 11 empezaron a llegar los visitantes. Pamela se sumergió en negociaciones, presentaciones, repartiendo tarjetas de visita. Durante 1 hora casi consiguió olvidarse de la realidad. Entonces oyó una risa familiar. Michael, el mejor amigo de Jacques, pasaba por delante de su stand. Fingió no darse cuenta de su presencia. En el baño, Pamela se encontró con Chloe. Se estaba maquillando frente al espejo. Maquillaje impecable, vestido elegante, tacones de aguja. Tan joven, tan guapa, tan segura de sí misma. Estaba segura. Ahora Chloe estaba claramente confundida. «Pamela», empezó. «Aquí no». Pamela la interrumpió, pero Chloe le cerró el paso hacia la salida. «Tengo que explicártelo», insistió.
¿Qué es qué? ¿Cómo se folló a mi marido en nuestro coche? ¿O cómo actuaste como una oveja inocente en los eventos corporativos? Chloe se puso pálida. Es complicado. No, es muy sencillo. Pamela se acercó más. Eres una joven depredadora que decidió labrarse una carrera acostándose con su jefe. Él es un enclenque que se enamoró de un cuerpo joven. La historia es tan vieja como el mundo. Le quiero de verdad. Pamela se rió, con amargura, con rabia. Por supuesto. Es por eso que has estado publicando fotos tuyas en las redes sociales, insinuando a todo el mundo a tu alrededor. No estás enamorada, estás marcando territorio. Dos mujeres entraron en el baño, pero al ver la tensa escena, se retiraron apresuradamente. ¿Sabes qué es lo más patético? Pamela continuó. La forma en que me copias. He visto fotos tuyas, el pelo, la forma de vestir, incluso el perfume es el mismo. ¿Crees que eso te convierte en mí? Chloe abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Se le corrió el rímel por la mejilla. No pierdas el tiempo. Pamela se dirigió a la salida. Te dejará en cuanto encuentre a alguien más joven. Los hombres como él siempre lo hacen. Cuando volvió a la cabina, vio a Jacques, que estaba al otro lado del pasillo hablando con los clientes. Sus miradas se cruzaron. Él se movió como si quisiera acercarse, pero Pamela se apartó. Por la tarde, la cabeza le daba vueltas. Recogió su material, entregó los expedientes a su ayudante y se fue a casa. En el taxi llegó un mensaje de Jack. Te he visto hoy. Tenemos que hablar. Pamela borró el mensaje sin leerlo. Luego abrió el correo y escribió una solicitud de permiso. 2 semanas. No podría trabajar hasta que todo se calmara. En casa, abrió el portátil, por costumbre. Todavía había un archivo abierto en el escritorio con una grabación del registrador. Pamela lo borró con decisión. Luego fue a su correo electrónico y vio un mensaje de sus jefes. Vacaciones aprobadas. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Beth. Dicen que te libraste de ese juvenil en la feria. Estoy orgullosa de ti. Pamela sonrió por primera vez en todo el día. Tal vez pudiera conseguirlo. Tal vez todo esto la haría más fuerte. Por el momento, solo necesitaba superar cada día, cada hora, cada minuto de esta vida nueva y desconocida. La casa de sus padres en las afueras tenía el mismo aspecto que en su infancia. El césped perfectamente recortado, los rosales que su madre había cultivado durante 30 años, el viejo columpio del porche. Pamela aparcó el taxi junto a la entrada. Nunca había recogido el coche del taller. ¡Cariño! Mamá salió corriendo a su encuentro, como si Pamela volviera a ser una niña. ¿Por qué no me avisaste? Habría hecho una tarta. Su padre las recibió en la puerta, abrazando en silencio a su hija. En sus ojos se leía la comprensión. Por supuesto que ya lo sabían. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Durante la comida hablaron del tiempo, de las rosas de mamá, del nuevo cachorro del vecino, de todo menos de lo principal. Pamela vio cómo sus padres se miraban, cómo su madre frotaba nerviosamente la servilleta. «Vamos al garaje», dijo finalmente papá. «Quiero enseñarte el nuevo banco de trabajo». El garaje olía a madera y aceite de máquina. Papá sacó 2 latas de Coca-Cola de la nevera, como cuando eran niños y se escondían aquí de la ira de mamá tras otra travesura. «¿Sabes?», empezó, abriendo una lata. «Hace 30 años estuve a punto de cometer un gran error». Pamela se quedó helada. En 30 años de matrimonio nunca había oído a su padre decir algo así. Tu madre tenía 35 años, tú acababas de ir al colegio. Había una nueva empleada en el trabajo, joven, guapa y soltera. Coqueteaba conmigo, me invitaba a tomar café, y un día le dije que sí. Bebió un sorbo, mirando a través de la pared. Fuimos a una cafetería a las afueras de la ciudad. Me puso la mano en la rodilla, y pensé en tu madre. Cómo hace tortitas los domingos, cómo se ríe de mis chistes tontos, cómo canta mientras trabaja en el jardín. Me levanté
y me fui. Pamela guardó silencio, haciendo girar el tarro entre sus manos. ¿Sabes qué es lo más importante? Su padre se volvió hacia ella. No es que me haya resistido, es que nunca me he arrepentido de esa decisión. Cada vez que veo a tu madre en el jardín o en la cocina, doy gracias a Dios por no haber arruinado lo que tenemos. Pero Jacques ya lo había hecho, dijo Pamela en voz baja. No se resistió. Entonces no es el hombre adecuado. Entonces su amor no fue lo suficientemente fuerte. ¿Y el tuyo y el de mamá no fue lo bastante fuerte? Papá sonrió. El amor no son solo sentimientos, hija. Es una elección que haces cada día. Yo elegí a tu madre durante 30 años seguidos, cada mañana, cada tarde. Volvieron a entrar en casa. Mamá estaba preparando té en la cocina. Pamela vio a sus padres moverse en un baile familiar, él sacando las tazas, ella cortando la tarta, apenas se tocaban al pasar, pero había tanto amor y comprensión en esos movimientos. Quédate esta noche, dijo mamá. Tu habitación siempre está lista. Pamela subió las escaleras. Una cama de niño, viejos carteles en las paredes, estanterías de libros. Aquí había soñado con el príncipe azul, con un gran amor. La realidad resultó ser más complicada que un cuento de hadas. Por la noche, oía a sus padres hablar en voz baja en la cocina. El susurro preocupado de mamá, la voz tranquilizadora de su padre. 30 años juntos, entre alegrías y penas, entre tentaciones y victorias. Por la mañana, su padre la llevó a la estación. «¿Sabes?», le dijo al despedirse, «a veces tienes que perder algo para darte cuenta de su verdadero valor. Quizá esta sea una lección, no para Jacques, para ti». Pamela lo abrazó, sintiendo el olor familiar de la madera y el aceite de las máquinas. En el tren, pensó en sus padres, en su amor tranquilo y silencioso, en las decisiones que tomaban a diario el uno por el otro, en la fuerza que había ayudado a su padre a levantarse y marcharse 30 años atrás. Tal vez, pensó mirando el paisaje que flotaba tras la ventanilla, el verdadero amor no es pasión ni romance, es la capacidad de elegir ser fiel cada día, incluso cuando la tentación parece abrumadora. Jacques ya ha elegido, ahora le toca a ella. Todas las grandes empresas de la ciudad iban a asistir al foro publicitario Creative 2024. La editorial Brown & Sons preparaba la presentación de una nueva campaña publicitaria para libros infantiles. La empresa de Jacques se encargó del soporte técnico del evento. Pamela restauró el vídeo borrado con ayuda de un programa especial, gracias a Internet por las instrucciones detalladas. Al ver las imágenes, ya no sintió dolor, solo una fría determinación. Pasó varias horas editando el vídeo, recortó los números de matrícula, eliminó el material innecesario y dejó solo los momentos más elocuentes. Añadió la pantalla de inicio cuando el jefe llega tarde al trabajo y los créditos, protagonizada por Jacques Parker y Chloe Summers. El foro reunía a la alta sociedad publicitaria de la ciudad. Pamela se fijó en Jacques, que estaba en la mesa técnica y se encargaba de las presentaciones. Chloe estaba sentada en primera fila con el mismo vestido rojo. La presentación del editor era la tercera consecutiva. Pamela entregó el pendrive al técnico, un joven becario que claramente no conocía a nadie del público. «Páselo después de mi presentación, por favor», sonrió. «Es parte de la presentación». Cuando apareció en la pantalla una imagen del secretario en lugar de un anuncio de libros infantiles, se hizo el silencio en la sala. Entonces estallaron las primeras risitas, alguien silbó. Pamela vio cómo Chloe palidecía mientras Jacques corría hacia el panel de control. Demasiado tarde. El vídeo de 2 minutos ya se había difundido por docenas de teléfonos. Todo el mundo estaba grabando, reenviando, comentando. Alguien había subido el vídeo a una sala de chat de la comunidad publicitaria de la ciudad. «¡Apaga eso!». Jacques cogió por fin el mando a distancia. La pantalla se quedó en blanco.
pero la hazaña estaba hecha. ¡Pamela! La agarró del brazo. ¿Estás loca? Este es mi trabajo. Era tu trabajo. Le soltó la mano con calma. Igual que Chloe era tu amante. Eso ya es pasado. Chloe salió corriendo del vestíbulo, tropezando con sus tacones de aguja. Alguien de la dirección de la empresa ya estaba al teléfono, a juzgar por los retazos de conversación, abogados. Has destruido mi reputación. Jax se puso blanco de rabia. Te voy a demandar. ¿Por qué? ¿Por publicar el vídeo de la cámara de mi coche? ¿O por divulgar información sobre ti tirándote a una subordinada en horas de trabajo? Por la noche, el vídeo se había hecho viral en todas las agencias de publicidad de la ciudad. Chloe escribió una carta de dimisión. Le insinuaron que era la mejor opción. Jax recibió una reprimenda y la pérdida de la bonificación. No fue despedido solo por sus 10 años de experiencia y sus importantes clientes. ¿Estás contenta?, llamó por la noche, con la voz temblorosa por la ira. ¿Arruinado 2 carreras de un plumazo? No seas dramática. Pamela se sirvió un poco de vino. Saliste bien librado, y Chloe es joven, encontrará otro trabajo y otro jefe casado. Te quería. Extraña manera de mostrar amor, tirarse a una aprendiz en el coche familiar. El teléfono se llenó de mensajes. Colegas, conocidos, incluso antiguos compañeros de clase habían visto el vídeo. Beth envió un rápido. «¡Eres mi heroína!». Pamela se sentó en el balcón, sorbiendo vino y contemplando la puesta de sol. La venganza no era tan dulce como ella había esperado, pero tampoco había amargura. Solo una sensación de finalidad, como cerrar la puerta a una vida pasada. Por la mañana recibió una llamada de la empresa de Jack, disculpándose por el incidente y ofreciéndole una indemnización por daños morales. Ella se negó. Asegúrese de que sus empleados no follan en horas de trabajo y no en coches ajenos. Jack envió un último mensaje. Espero que seas feliz. Lo he perdido todo. No, respondió ella. Lo perdiste todo mucho antes, cuando pensabas que podías sentarte en 2 sillas. Ahora acabas de recibir la factura. El despacho de la terapeuta olía a lavanda. La ventana daba a un parque por el que paseaban jóvenes madres con cochecitos de bebé. Esta imagen idílica provocó en Pamela una irritación ahogada. Ella también podría haber estado allí si Jax y ella no hubieran aplazado el nacimiento de su hijo por motivos profesionales. La doctora Sarah Cohen, una mujer de unos 50 años con unos atentos ojos marrones, escuchó la historia de su matrimonio, la infidelidad y la venganza. Después hizo una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz en su matrimonio? Pamela no pudo responder inmediatamente. Los últimos años se habían mezclado en una serie interminable de días de trabajo, cenas cortas frente al televisor, besos corteses antes de acostarse. Una vez ella y Jax pudieron hablar toda la noche, escapadas espontáneas de fin de semana al mar, tumbarse en la cama hasta la hora de cenar, pedir pizza y apagar los teléfonos. En la segunda sesión, hablaron de trabajo. Pamela se dio cuenta de que hacía tiempo que no le preguntaba a su marido por sus proyectos. No había compartido sus problemas. Existían en mundos paralelos, cruzándose solo en el desayuno y la cena. El matrimonio es como un jardín, dijo el doctor Cohen. Si no lo cuidas todos los días, las malas hierbas ahogarán las flores. Los dos estabais demasiado ocupados para notar los primeros signos de abandono. En casa, Pamela sacó viejos álbumes de fotos. El primer aniversario de boda, ella con un vestido de verano, él rodeándola con el brazo por la cintura. Un viaje a Europa, un beso frente a la Torre Eiffel. La fiesta de inauguración de la casa, champán en vasos de papel entre cajas. En la tercera sesión, hicieron una lista de las cosas que habían dejado de hacer juntos. Era una lista larga. Desayunos de fin de semana juntos, los paseos nocturnos, ir al cine, pasatiempos compartidos, conversaciones antes de acostarse.
Todo eso ha desaparecido, suplantado por reuniones y plazos. El engaño rara vez surge de la nada, observó el terapeuta. Suele ser un síntoma de problemas más profundos. Eso no justifica la traición, pero es importante entender las razones. Pamela empezó a recordar las señales de alarma. Jacques intentó hablar de sus proyectos. Ella los rechazaba con un formal «Hola, cariño». Él sugirió viajes de fin de semana. Ella citaba el trabajo. Él buscaba un abrazo por la mañana. Ella corría a las reuniones. Se encontró una caja de entradas viejas en el armario. Teatro, cine, conciertos. Jacques siempre intentaba sacarla. Ella encontraba razones para negarse. Poco a poco dejó de ofrecerse, y ella dejó de notar su distanciamiento. «Usted no tiene la culpa de que él la engañe», dijo el doctor Cohen en la cuarta sesión. «Pero ambos tienen la culpa de dejar morir la relación, de no notar las señales obvias, de no intentar cambiar las cosas». Esa noche en el balcón, Pamela recordó las palabras de su padre. El amor era una elección que había que hacer cada día. Por primera vez, sintió no solo el dolor de la traición, sino también la amargura de sus propios errores. Ella y Jacques habían traicionado su amor poco a poco, día a día, hasta que no quedó más que un cascarón vacío. En sus teléfonos quedaba la correspondencia de antaño, fotos divertidas, apodos bonitos, planes para el futuro. ¿Cuándo desapareció todo eso? ¿Cuándo el trabajo se volvió más importante que las relaciones? ¿Cuándo dejaron de luchar por su amor? El doctor Cohen dijo que la conciencia era el primer paso para la curación, pero Pamela no estaba segura de querer sanar. Tal vez algunas heridas deberían dejar cicatrices, para tener más cuidado la próxima vez, para recordar que el amor requiere trabajo, todos los días. Borró viejas fotos de su teléfono. Era hora de empezar un nuevo capítulo, sin Jacques, pero comprendiendo sus errores, y con la esperanza de que algún día aprendería a confiar de nuevo, a amar, y lo más importante, a dedicar tiempo a lo que de verdad importaba. El salón olía a tinte y café. Pamela se miraba en el espejo mientras la estilista la peinaba. Su pelo castaño caía al suelo. Durante años había llevado el mismo corte de pelo, cómodo, conservador, apropiado para el trabajo. «Vamos a dejarlo más corto», decidió, «y de un color más vivo». 2 horas después, se miraba al espejo. Un elegante corte recto de color cobrizo, nuevo maquillaje, pecas ligeramente visibles que había tenido cuidado de disimular con base de maquillaje. En la tienda de ropa, Pamela dejó de lado los habituales trajes de negocios. En su lugar, eligió vestidos de colores vivos, vaqueros y una chaqueta de cuero. Jacques siempre decía que el rojo no le sentaba bien. Se compró un vestido rojo. El gimnasio Olympus estaba a 2 manzanas de casa. Pamela nunca había hecho ejercicio, siempre le faltaba tiempo. Ahora tenía tiempo, y también el deseo de hacer un cambio. «La primera clase es gratis», sonrió la recepcionista. «Nuestro instructor Mike te enseñará el gimnasio». Mike resultó ser una morena alta de ojos amables y sonrisa desarmante. Le explicó pacientemente cómo utilizar las máquinas de ejercicios. Pamela estaba confusa con los ajustes, se sonrojó pero no se dio por vencida. «Lo estás haciendo muy bien para ser una principiante», elogió Mike. Le puso la mano en el hombro un poco más de lo necesario. Le dolía todo el cuerpo después del entrenamiento, pero en su interior había una sensación de ligereza olvidada hacía tiempo. Pamela se apuntó a un mes de clases. Poco a poco, el gimnasio se convirtió en parte de su nueva vida. 3 veces por semana, con un horario estricto. Mike siempre se tomaba su tiempo para comprobar su técnica, darle consejos, apoyarla. «Te estás transformando», comentó una vez. «No es solo tu figura, es como si brillaras desde dentro». En el vestuario, Pamela escuchó a las otras mujeres hablar de Mike. Guapo, amable, soltero, recientemente divorciado. No tiene aventuras con clientas.
Se sorprendió a sí misma eligiendo deliberadamente sus turnos para hacer ejercicio, que se maquilla más antes de ir al gimnasio, que su corazón late más rápido cuando él está cerca. ¿Qué tal un café después de hacer ejercicio?, preguntó Mike después de otra clase. Pamela se quedó helada. Añadió apresuradamente: solo café, sin compromiso. Ella quiso aceptar, pero algo la detuvo. El divorcio aún no había finalizado. Las heridas aún no habían cicatrizado. Gracias, pero es demasiado pronto, respondió. Mike asintió comprensivo. No insistió. Otro punto a favor en su hucha. En la ducha, Pamela miró su reflejo. Un cuerpo esbelto, una mirada segura, un nuevo peinado. La mujer del espejo no parecía alguien cuyo marido buscara consuelo con una joven amante. En casa, ordenó su armario. Guardó ropa vieja para la beneficencia. Colgó los vestidos nuevos. Arregló el maquillaje nuevo. Su teléfono sonó. Un mensaje de Mike. Has hecho un gran trabajo hoy. Espero verte en la próxima sesión de entrenamiento. Pamela sonrió, pero no contestó. No había prisa. Aún tendría tiempo para una nueva relación. Mientras tanto, era más importante arreglarse a sí misma. En el baño, se quitó el anillo de casada. Lo puso en la caja con las otras joyas de Jack. Cerró la tapa. Nuevo peinado. Nuevo vestuario. Nuevo cuerpo. Lentamente, día a día, estaba creando un nuevo yo. No para Mike. No para fastidiar a Jax. Para sí misma. Y para el guapo instructor. A veces es bueno saber que le gustas a alguien, que la vida no termina con un mal matrimonio, que hay más por venir. Pamela se fue a la cama con una agradable fatiga en sus músculos. Mañana entrenamiento de nuevo, otra reunión con Mike. De nuevo un pequeño paso hacia un nuevo yo. La vida continuaba, y cada vez era más interesante. Un enorme ramo de rosas blancas apareció en la mesa del despacho de Pamela. Una nota manuscrita de Jax pedía una reunión. Hacía más de un mes que habían roto y él había escrito que no podía dejar de pensar en ella todos los días, en lo equivocado que había estado al arruinar su matrimonio con un momento de debilidad. Por la noche, Jax la esperaba en la entrada. Había perdido peso y macilencia, sombras bajo los ojos. Se había dejado la barba incipiente que nunca se había permitido. Verle hizo que el corazón de Pamela se estremeciera, a pesar del dolor de la traición. Estaban sentados en su restaurante italiano favorito, donde una vez habían celebrado su aniversario de boda. Jax le contó que había ido al psicólogo y que se había dado cuenta de muchas cosas sobre sí mismo, de cómo había dejado que su trabajo y su ambición destruyeran lo más preciado que tenía. Pamela escuchó su discurso penitencial en silencio, removiendo el café sin tocar. Era extraño sentarse junto a un hombre al que había conocido durante lo que parecía toda una vida y sentir intimidad y alienación al mismo tiempo. Una fina lluvia otoñal lloviznaba al otro lado de la ventana. Al día siguiente apareció Chloe. Esperaba a Pamela cerca de la editorial, despeinada y llorosa, con un traje de negocios arrugado. Le rogó que contara su versión de los hechos. Gritaba que Jax le había prometido el divorcio y estar con ella, y que ahora no le cogía el teléfono. La semana se convirtió en un espectáculo extraño. Jax seguía enviando flores y mensajes, demostrando la seriedad de sus intenciones. Y Chloe, como loca, escribía a Pamela en las redes sociales, le dejaba mensajes de voz histéricos, intentaba ponerse al día en el supermercado. El viernes, ella y Jax cenaron en un restaurante caro. Con una copa de vino, él habló de lo vacía que se había vuelto su existencia sin ella. Cómo se había dado cuenta de que había perseguido la ilusión de la juventud y perdido su verdadera felicidad. Pamela le miró a la cara y se dio cuenta de que ya no sentía el mismo dolor. Chloe apareció cuando salían del restaurante. Parecía enloquecida, agitando los brazos y gritando sobre promesas y traiciones.
Los guardias intentan apartarla mientras los transeúntes graban el escándalo con sus teléfonos. En el taxi, Jax cogió la mano de Pamela. Le dijo en voz baja que seguía queriéndola y que estaba dispuesto a trabajar en su relación. A ver a un consejero matrimonial, a cambiar de trabajo, a hacer cualquier cosa para recuperar su confianza. Ella se quedó mirando sus dedos entrelazados y no sintió el mismo calor de su contacto. Por la noche, despierta, Pamela pensaba en lo extraña que era la vida. Hace un mes, habría dado cualquier cosa por esas palabras de Jack. Ahora no sabía si quería volver a un pasado que nunca volvería a ser el mismo. Por la mañana recibió un mensaje histérico de Chloe. Amenazaba con contar a todo el mundo una terrible verdad sobre Jax si no volvía. A continuación, Jax le pidió una cita. Al ver estos dos mensajes, Pamela se dio cuenta de repente de que no quería formar parte de este triángulo amoroso. Aunque Jack estuviera realmente arrepentido y quisiera arreglar las cosas. La carta de Chloe llegó el domingo por la mañana. El texto, largo e histérico, estaba lleno de amenazas y acusaciones. Iba a contarle a todo el pueblo lo de la aventura, incluidos los detalles subidos de tono de sus encuentros con Jax. Amenazaba con presentar una queja ante el Consejo de Administración de la empresa. Prometió compartir su correspondencia privada con la prensa. Pamela releyó la carta varias veces. Un plan iba tomando forma poco a poco en su mente. Marcó el número de Beth, abogada de una gran empresa. Mientras almorzaban en una acogedora cafetería, su amiga examinó las impresiones de la correspondencia y las fotografías del registro. Luego sacó un bloc de notas y empezó a hacer una lista. Mira, Beth apretó los dedos. Primero, relaciones íntimas con un subordinado en horas de trabajo. Segundo, utilización del cargo oficial. Tercero, acoso laboral. Cuarto, amenazas y acoso. Si va a la prensa, será peor para ella. Pamela asintió. El plan estaba cada vez más claro. Esa tarde, envió a Chloe un breve mensaje de texto solicitando una reunión. Ella aceptó casi al instante. Se encontraron en el mismo restaurante italiano donde Jack había intentado reconquistar a Pamela. Chloe tenía mal aspecto, más delgada y con un brillo nervioso en los ojos. El vestido de diseño ya no le quedaba tan perfecto. «Sé lo de tus amenazas», dijo Pamela con calma, extendiendo los papeles sobre la mesa. «Y he preparado una contrademanda. Hostigamiento, acoso, invasión de la intimidad. Además del vídeo de tu relación sexual en horario de trabajo. ¿Qué empleador crees que querría contratarte después de un escándalo así?» Chloe se puso pálida, girando frenéticamente la servilleta en sus manos. Su confianza se derretía por momentos. Solo quería... Empezó. «Sé lo que querías», interrumpió Pamela. «Pero tu plan no funcionó. Jax no dejó a su esposa. Su carrera está arruinada. Y ahora intentas hacer daño a todo el mundo por venganza». Beth, sentada a su lado, dejó sobre la mesa una carpeta con documentos legales. Chloe pasó los ojos por la primera página de la demanda. Las manos le temblaban visiblemente. «¿Qué quieres?», preguntó sordamente. «Que desaparezcas de nuestras vidas, para siempre, sin llamadas, sin mensajes, sin reuniones, sin amenazas ni historias en la prensa, solo vete. ¿Y si no lo hago? Entonces te demandaré. Y créeme, aunque ganes, tu reputación quedará destruida, sin trabajo decente, sin futuro en esta ciudad». Chloe guardó silencio, mordiéndose el labio. Una lágrima rodó por su mejilla, manchando su rímel. «Solo eres una niña», dijo Pamela más suavemente. «Tienes toda la vida por delante. No la estropees con venganzas tontas». «Le quería», susurró Chloe. «No. Amabas la idea de estar con un hombre casado y con éxito. Son cosas distintas». Permanecieron sentadas durante otra hora. Chloe firmó el acuerdo de confidencialidad que Beth había redactado. Pamela le pidió un taxi. «Vete de la ciudad», le aconsejó a modo de despedida.
Empieza de nuevo en algún sitio donde no te conozcan. Esa noche llegó el último mensaje de Chloe. Me voy a visitar a mi hermana a Seattle. Lo siento por todo. Pamela borró el mensaje sin leerlo. Luego bloqueó el número. La historia de amenazas había terminado. En la cama, pensó en Chloe, en lo fácil que la juventud y la belleza pueden hacer cambiar de opinión, en lo dolorosa que puede ser la primera gran decepción, en lo importante que era parar a tiempo. Sonó el teléfono, un mensaje de Jack. Gracias por mantener el caso fuera de los tribunales. Pamela no contesta. No era su mérito. Tampoco era su lucha. Ella misma había lidiado con las consecuencias de sus errores. Por la mañana, el cartero trajo un sobre sin remitente. Dentro estaban sus fotos conjuntas y un pendrive con correspondencia. Chloe cumplió su palabra. Pamela quemó las fotos en la chimenea. Las cenizas del pasado ya no tenían poder sobre su futuro. Tras la desaparición de Chloe, Jax apareció en la puerta con una botella de su vino favorito y una mirada culpable. Dijo que tenía que contar toda la verdad porque no podía seguir viviendo con esa carga. Pamela, vacilante, le dejó entrar. Tal vez había llegado el momento de conocer toda la historia de su matrimonio roto. Permaneció largo rato en silencio en el salón, haciendo girar su copa de vino entre las manos. Su historia era mucho más aterradora de lo que Pamela podría haber imaginado. Chloe no era la primera. Hacía 2 años había tenido un breve romance con una compañera de la sucursal de Boston, y 1 año antes había tenido una aventura con una camarera de una cafetería cercana a la oficina. No busqué esas relaciones, dijo, mirando al suelo mientras Pamela permanecía aturdida por el shock. Simplemente ocurrió cuando estabas demasiado ocupada trabajando, cuando creció un muro de distanciamiento entre nosotros, cuando nuestro sexo se volvió infrecuente y mecánico. Cada palabra que decía era como una bofetada. Reuniones en viajes de negocios, encuentros casuales en eventos corporativos, citas a la hora de comer, toda una vida paralela que no se había dado cuenta de que tenía, inmersa en el trabajo y en plazos interminables. Era diferente con Chloe. Su voz tenía un toque del mismo encanto que una vez había cautivado a Pamela. Me recordaba a ti cuando eras más joven, igual de brillante, ambiciosa y llena de vida. Pensé que me había enamorado por primera vez en años. Pamela miró al hombre con el que había vivido tantos años y no lo reconoció. Un hombre extraño en un caparazón familiar que relataba sus aventuras con una extraña mezcla de remordimiento y orgullo. ¿Por qué lo cuentas ahora?, preguntó ella cuando él hizo una pausa. Porque quiero empezar de nuevo, sin mentiras ni secretos. Me di cuenta de que podía perderte para siempre, y eso me asustó más que nada. Pamela se levantó y se acercó a la ventana. Afuera lloviznaba, difuminando las luces de la ciudad nocturna. 3 años de mentiras, 3 años de doble vida. Y ella no se había dado cuenta de nada, pensando que tenían un matrimonio normal, solo un poco cansado de la rutina. ¿Sabes qué es lo peor? Ella se volvió hacia él. No es que me engañes, es que no te conozco en absoluto. El hombre que amé no pudo mentir tan magistralmente durante años. Jack se levantó, intentando acercarse a ella. Ella levantó una mano deteniéndolo. No lo hagas, aléjate, y no intentes volver. Pero te quiero de verdad. Había desesperación en su voz. No, te encanta la idea de casarte conmigo, una fachada conveniente para tus aventuras, pero se acabó. Cuando la puerta se cerró tras él, Pamela se sentó en el suelo y lloró. No de dolor, sino de alivio. Por fin sabía toda la verdad. Por fin podía desprenderse de las últimas ilusiones sobre su matrimonio. Fuera de la ventana, la lluvia seguía cayendo, arrastrando el pasado, llevándose consigo las mentiras y traiciones de los últimos años. Mañana pediría el divorcio. Hoy podría limitarse a llorar, despidiéndose del hombre al que una vez amó y que resultó ser un maestro de la mentira.
En el despacho, los papeles del divorcio desplegados parecían desacostumbradamente oficiales. Los bienes adquiridos en común, el piso, el coche, incluso su perro Charlie, que ahora vivía con los padres de Pamela. Todos sus 7 años de matrimonio cabían en unas pocas y secas frases legales. Jacques llamó cuando recibió la carta del abogado. Su voz sonaba rota y asustada, como si no hubiera creído hasta el final que ella daría ese paso. «Tenemos que vernos», le dijo, y esta vez Pamela estuvo de acuerdo. Realmente deberían haber hablado una última vez. Se reunieron en el parque donde una vez habían tenido su primera cita. Las hojas de otoño se arremolinaban en el aire, recordándoles el día en que habían caminado hasta aquí, tomados de la mano y haciendo planes para un futuro que nunca estuvo destinado a ser. «Sé que he cometido muchos errores». Jacques la miró con la desesperación de un hombre que se da cuenta de que está perdiendo algo importante de forma irrevocable. «Pero podemos arreglarlo todo, empezar de nuevo, y él era un consejero matrimonial. Estoy dispuesto a todo, solo no te vayas». Pamela le escuchó, sintiéndose extrañamente tranquila. Después de la confesión sobre el otro engaño, algo finalmente se rompió en su interior, y ahora sus palabras no causaban ni dolor ni ira, solo cansancio y el deseo de terminar finalmente con este capítulo de la vida. «No se trata de Chloe ni de otras mujeres», miró una hoja que caía girando en el aire. «Se trata de la confianza que has roto, del respeto que has perdido, del amor que has traicionado no una sino muchas veces, cada vez que me has mentido a los ojos». Jacques se arrodilló en medio del parque, ignorando las miradas de sorpresa de los transeúntes. «Te quiero», le temblaba la voz. «Siempre te he amado solo a ti. Todo lo demás fue un error, una debilidad momentánea. Dame la oportunidad de demostrártelo». Pamela miró al hombre que una vez había amado más que a la vida, y vio cómo el tiempo y las mentiras habían cambiado su hermoso rostro, cómo la desesperación había distorsionado los rasgos que una vez le habían parecido tan queridos y amados. «Hablas de amor», negó con la cabeza. «Pero el amor no son palabras bonitas ni declaraciones apasionadas. El amor es una elección que hacemos cada día, y tú elegiste cada día traicionarme, mentirme, engañarme. ¿Eso también era amor?». Al anochecer, los papeles estaban firmados. Pamela miró su firma, clara, segura, sin titubeos, y sintió que el peso de los últimos meses empezaba a ceder. Había una nueva vida por delante, sin mentiras, sin traiciones, sin tener que compartir la cama con el hombre que había convertido su matrimonio en una farsa. Jacques envió un último mensaje. «Nunca me perdonaré haberte perdido». Pamela no respondió. Las palabras ya no importaban. Solo importaban los actos, y sus actos ya lo habían dicho todo por él. En el dormitorio se quitó el anillo de boda, una sencilla alianza de oro con el grabado «Para siempre tuya». Lo guardó en la caja con los demás recuerdos de un matrimonio que parecía tan sólido, pero que se había construido sobre la arena de las mentiras y el engaño. Por la mañana se despertó con una sensación de ligereza. La decisión estaba tomada, el camino de vuelta estaba cortado. Le esperaba lo desconocido, pero estaba preparada para ello, más fuerte, más sabia, más libre de ilusiones de amor eterno y votos inquebrantables. Pamela aplazó la firma de los papeles del divorcio durante una semana, no por debilidad o duda, sino porque había visto remordimientos reales en los ojos de Jacques por primera vez cuando él había llegado a su casa un jueves lluvioso por la noche, empapado y completamente destrozado. «Me apuntaré a terapia, cambiaré de trabajo, me mudaré a otra ciudad, lo que sea, solo dame una última oportunidad». Sus palabras parecían sinceras, pero Pamela había aprendido a no creerse las palabras. Sacó un cuaderno y empezó a escribir una lista de condiciones que determinarían su decisión de dar otra oportunidad a su matrimonio. La primera es la transparencia total. «Debo tener acceso a todas tus cuentas, teléfono, correo.
sin contraseñas, sin secretos, dijo con calma, viendo a Jack asentir a cada punto. 2. Dimites de la empresa. No quiero que trabajes en un sitio donde cada rincón me recuerde tus aventuras. La lista se hacía cada vez más larga. Sesiones semanales de terapia familiar, terapia individual para Jack, nada de cenas de empresa ni viajes de negocios sin discusión previa, una cuenta bancaria conjunta para que todos los gastos fueran transparentes. Tienes que entenderlo. Esto no es un castigo, es un intento de construir una nueva relación desde cero. Pamela le entregó la lista. Si se incumple una sola condición, el divorcio será definitivo, sin derecho a apelación. Jack estudió la lista y su rostro se puso cada vez más serio. Estoy de acuerdo con todo, pero también tengo una condición. Tú también tienes que cambiar. Los dos tenemos que trabajar en la relación. Pamela asintió. Se dio cuenta de que sus problemas habían empezado mucho antes del engaño. En su primera sesión de terapia juntos, se sentaron en extremos opuestos del diván, evitando mirarse mientras el psicólogo les hacía preguntas incómodas sobre la confianza, la intimidad y la honestidad. Jack habló de su miedo a perder a Pamela, de sentirse solo en su matrimonio, de cómo el trabajo se había convertido en un sustituto de la intimidad real. Por la noche, aprendieron a hablar de nuevo, no de trivialidades cotidianas, sino de las cosas importantes, sentimientos, sueños, miedos. Jack le enseñaba a Pamela todos los mensajes que recibía, le contaba cada reunión de trabajo mientras buscaba un nuevo puesto en otra empresa. ¿Sabes qué es lo más difícil?, le preguntó tras un mes de terapia. No la transparencia ni las limitaciones. Es que puedo ver cuánto daño te he hecho y no puedo arreglarlo de un plumazo. Pamela agradeció aquella sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba hablando de sí mismo, sino de los sentimientos de ella. No volvieron a vivir juntos de inmediato. Pamela insistió en que Jack consiguiera un piso cerca. Salían los fines de semana como al principio de su relación, conociéndose de nuevo, aprendiendo a confiar y a ser sinceros. Va a ser un largo camino, dijo Pamela mientras hablaban del futuro con un terapeuta. No puedo prometer que vaya a funcionar, pero estoy dispuesta a intentarlo si tú estás realmente dispuesto a cumplir las condiciones. Jack le cogió la mano, la primera vez que se la dejaba en semanas. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero te juro que no volveré a defraudarte. Y esta vez Pamela percibió en sus palabras no el encanto habitual, sino una verdadera determinación de cambiar. Los papeles del divorcio permanecían en el cajón de su escritorio, un recordatorio de que cada día era una elección consciente de permanecer juntos, de trabajar en su relación, de construir una nueva confianza sobre las ruinas de la traición. Y era una elección que ambos tenían que hacer una y otra vez. La primavera llegó pronto este año y, con los primeros días cálidos, Pamela empezó a notar cómo sus vidas cambiaban poco a poco. Jack era muy satisfactorio. Iban a terapia de pareja todos los jueves. Él asistía a sesiones individuales los martes y los fines de semana aprendían a ser pareja de nuevo. Su nuevo trabajo no implicaba viajes ni reuniones tardías. Había aceptado un puesto con un salario más bajo, pero un horario más libre, y ahora cenaban juntos todas las noches, hablando del día. Jack siempre dejaba el teléfono sobre la mesa con la pantalla levantada y Pamela conocía todas las contraseñas, pero rara vez sentía la necesidad de comprobar su correspondencia. En la terapia de pareja habían hablado de la confianza, de cómo reconstruirla, de cómo aprender a confiar en el otro después de una traición. Es como un hueso que se cura, les explicó su psicóloga. Al principio duele insoportablemente, luego el dolor se vuelve sordo y habitual, y al final solo queda un pequeño recuerdo de la fractura. Jack estaba cambiando, no solo de aspecto, aunque adelgazó y parecía más joven.
Estaba aprendiendo a hablar de sus sentimientos, a admitir errores, a pedir perdón no por acciones concretas, sino por el dolor que había causado. Había una nueva profundidad en sus ojos, como si por fin hubiera madurado, hubiera dejado de representar el papel de hombre de éxito y empezara a ser real. Una tarde paseaban por el parque donde había comenzado su historia, y Pamela se sintió tranquila a su alrededor por primera vez en mucho tiempo. No era recelo, no esperaba que la atrapara, sino simple calidez humana. ¿Sabes de qué me di cuenta en la terapia?, Jacques dijo mientras se sentaban en un banco a tomar café. Siempre tuve miedo de no ser lo bastante bueno para ti, así que busqué la validación de mi atractivo por otro lado, como si eso pudiera llenar el vacío interior. En otra ocasión, mientras ordenaban viejas fotos para prepararse para volver a vivir en su piso, Pamela encontró una instantánea de su primera cita. Era tan ingenua entonces, dijo con un toque de tristeza. Creía en el amor eterno. Jacques miró la foto durante largo rato. Y ahora creo en ella, solo que ahora sé que necesita trabajo. La confianza volvía lentamente, como un maremoto, un poco cada día. Pamela estaba aprendiendo a soltar el resentimiento, a no guardarlo dentro como un escudo. Jacques aprendía a ser sincero, no solo con sus palabras, sino también con sus actos. Ambos estaban aprendiendo un nuevo lenguaje de relaciones, en el que lo importante no era lo que se decía, sino lo que se hacía. En verano, Pamela se dio cuenta de que ya no se despertaba por la noche para mirar el teléfono de su marido. Ya no se estremecía cuando él llegaba tarde al trabajo. Ya no buscaba una trampa en sus palabras o gestos. La herida cicatrizaba, dejando una cicatriz, pero una cicatriz que les recordaba a ambos la importancia de la honestidad y la fidelidad. El perdón no es un acontecimiento, es un proceso, les dijo su terapeuta en una de sus últimas sesiones, y los dos lo habéis hecho muy bien. Pamela miró a Jacques y por primera vez en mucho tiempo no lo vio como el hombre que la había traicionado, sino como un hombre que había encontrado la fuerza para cambiar. Esa noche se sentaron en el balcón de su piso, a donde Jacques había regresado por fin, y contemplaron la puesta de sol. No merecía tu perdón, dijo en voz baja, pero te lo agradezco cada día. Pamela le cogió la mano, un gesto sencillo que ahora significaba mucho más que antes. Ambos sabían que el camino hacia la recuperación total aún era largo, pero lo importante era que lo estaban recorriendo juntos. El BMW plateado estaba en el patio, lavado y pulido para la venta. Pamela lo miraba a través de la ventana de la cocina, con una taza de café frío en la mano. Tantos recuerdos estaban ligados a aquel coche, desde el feliz día de la boda hasta aquel fatídico vídeo del registro civil. El comprador llegará dentro de 1 hora, dijo Jacques al entrar en la cocina. Habían decidido vender el coche juntos. Era parte de su nuevo camino para reconstruir su relación. ¿Quieres despedirte? Se notaba la incertidumbre en su voz. Ambos se daban cuenta de que era algo más que vender el coche. En el patio, Pamela pasó la mano por el familiar capó. Aquí, en el asiento delantero, había llorado después de su primera gran pelea. En este volante, sus dedos habían dejado arañazos cuando se enteró de la aventura. En este maletero, llevaban el árbol cada Navidad. Y en el asiento trasero, bueno, eso también formaba parte de la historia. ¿Recuerdas cuando papá nos dio las llaves?, preguntó Pamela, abriendo la puerta del conductor por última vez. Jacques asintió. Habían sido tan felices, tan llenos de esperanza. Dijo que valoráramos el coche como nuestro matrimonio. Es curioso cómo han salido las cosas. Los compradores resultaron ser una pareja joven que recordaba a Pamela 5 años atrás, igual de enamorados, haciendo planes para el futuro. La chica admiró el interior, ajena a los dramas que se habían desarrollado en él. El coche está en perfecto estado, dijo Jacques, mostrando los documentos. Un solo propietario,
revisado por un concesionario autorizado. Evitó cuidadosamente mirar el asiento trasero, que habían sustituido hacía un mes, otra forma de borrar las huellas del pasado. Cuando el BMW se alejó del astillero con sus nuevos propietarios, Pamela se sintió extrañamente aliviada. Era como si se hubiera cortado el último hilo que les ataba a los errores del pasado. ¿Vamos a elegir un coche nuevo?, Jacques sugirió. Esta vez eligieron un crossover japonés, práctico, fiable, sin excesivo patetismo. El vendedor describía las ventajas del modelo y ellos pensaban en sus cosas. ¿Sabes qué es lo más importante de un coche nuevo?, preguntó Pamela mientras revisaban el papeleo. El hecho de que no tiene recuerdos, ni buenos ni malos, borrón y cuenta nueva. Al anochecer volvieron a casa en el coche nuevo. Olía a asientos de cuero fresco y a pino. Todo era diferente. El volante, el salpicadero, incluso el sonido del motor. No había fantasmas del pasado. Pongamos una sola regla, dijo Pamela, mirando a la carretera. Este es un coche familiar, solo para nosotros dos. Jacques le apretó la mano. Lo entendía. No más secretos, no más engaños, no más historias que habría que borrar. Aparcaron delante de la casa. Un coche nuevo ocupaba el lugar del viejo, pero parecía diferente, más moderno, más correcto, como un símbolo de su renovada relación. ¿Empezando a crear nuevos recuerdos?, preguntó Jacques cerrando el coche. Pamela asintió. Ahora no solo tenían un coche nuevo, sino también una nueva apreciación del valor de lo que casi habían perdido. De vuelta al piso, Pamela sacó las viejas llaves del BMW y las metió en la caja de recuerdos. No las tiró, sino que las dejó en el pasado, donde ahora pertenecían. Había un nuevo camino por delante y lo iban a recorrer juntos. 10 cosas que me hacen feliz, escribió Pamela en su cuaderno en otra sesión de terapia familiar. Era un ejercicio nuevo. Cada semana ella y Jacques hacían listas, compartían sueños y aprendían a conocerse de nuevo. Después de vender el coche, algo cambió en su relación, como si se hubieran quitado un gran peso de encima. Crearon nuevas tradiciones. Desayunos dominicales en la cama en los que Jacques preparaba tortitas con la receta de su abuela, paseos nocturnos por el parque en los que se cogían de la mano y hablaban de todo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, Jacques dijo una noche mientras estaban sentados en el balcón con una copa de vino. Antes vivíamos vidas paralelas, cada uno en su trabajo, con sus problemas. Ahora siento que estamos realmente juntos. Establecieron nuevas reglas, no solo prohibiciones y restricciones, sino principios que fortalecieron su matrimonio. 1 hora cada noche sin teléfono ni trabajo, solo hablar y prestarse atención el uno al otro. Un nuevo lugar para salir una vez a la semana. Una conversación abierta sobre los sentimientos, aunque sea difícil. Jacques había encontrado su lugar en el trabajo. Ahora formaba a jóvenes profesionales, y Pamela podía ver cómo le había cambiado. Ya no perseguía estatus y dinero, sino que encontraba placer en ayudar a otros a crecer profesionalmente. Su dormitorio también había cambiado. Habían comprado una cama nueva, empapelado y redecorado. La intimidad física no regresó de inmediato, pero cuando lo hizo, las cosas eran diferentes, más conscientes, con más ternura y atención mutua. ¿Qué quieres de mí?, Jacques preguntaba ahora cada vez que veía a Pamela cansada o disgustada. Antes se limitaba a comprar un regalo o fingía no darse cuenta. Ahora estaba aprendiendo a escuchar y oír. Consiguieron un gato, un mestizo pelirrojo encontrado en la protectora. Lo llamaron Lucky. Cuidar de él se convirtió en otra forma de estar más unidos, de compartir responsabilidades, de crear una nueva familia. Sus amigos notaron el cambio. «Es como si hubieras rejuvenecido», dijo Beth en una cena juntos, brillando de dentro a fuera. Pamela captó la mirada de Jacques al otro lado de la mesa y sonrió. Sabían el trabajo que había detrás de ese brillo.
Los fines de semana empezaron a tomar clases de baile, algo con lo que Pamela había soñado durante años, pero que nunca se había atrevido a sugerir. Jacques resultó ser un alumno torpe, pero su esfuerzo y su voluntad de parecer gracioso para ella significaban más que un pas perfecto. «Me estoy enamorando de ti otra vez», le confesó Pamela tras una noche de baile especialmente exitosa. «De tu nuevo yo». Jacques la besó, con ternura, sin la pasión habitual, pero con tal sentimiento que la dejó sin aliento. Habían aprendido a decir «lo siento» y por las pequeñas cosas, por el apoyo, por la comprensión. Aprendieron a darse cuenta del esfuerzo del otro, a apreciar no solo el resultado, sino también la intención. En otra sesión de terapia, la psicóloga se dio cuenta de que su postura en el sofá había cambiado. Ahora se sentaban más cerca y se tendían la mano con naturalidad. «Has recorrido un largo camino», dijo con una sonrisa. Esa noche, tumbada en la cama, Pamela miró su lista de 10 cosas que la hacían feliz. La mitad eran cosas de Jacques, no gestos románticos ni regalos caros, sino los sencillos momentos de intimidad que ahora eran la base de su relación. Le tendió la lista a su marido. Jacques la leyó, sonrió y añadió un 11º punto, una oportunidad para volver a empezar. Pamela se aferró a él, sintiendo cuánto había cambiado su amor. Se había vuelto más profundo, más sabio, más real. El espejo del cuarto de baño reflejaba a una mujer con una barriga apenas visible, 13 semanas, y la prueba sobre la mesa mostraba 2 rayas. Pamela se pasó la mano por el leve bulto, aún sin creerse del todo que una nueva vida estuviera creciendo en su interior. Había pasado un año desde que encontró aquel malogrado vídeo en la grabadora, un año de trabajo en la relación, un año de cambios, un año de conocerse de nuevo. No habían planeado un bebé, había sucedido por sí solo, como si la vida hubiera decidido que por fin estaban preparados. ¿Todo bien? Jacques miró hacia el cuarto de baño y pudo leer la ansiedad en sus ojos. A veces seguía teniendo miedo, de que ella cambiara de opinión, de que volviera el pasado, de que la felicidad fuera pasajera. Pamela había aprendido a comprender sus temores. En la cocina, durante el desayuno, hablaron del futuro. El cuarto de los niños ocupará el estudio. Está bien iluminado y hay sitio de sobra para una cuna. Jacques ya había empezado a leer libros sobre paternidad y se había inscrito en un curso para futuros padres. Intenta por todos los medios ser el marido y el padre perfecto. A veces me despierto por la noche y miro tu teléfono, admitió Pamela, untando su tostada con mermelada. Sé que es estúpido, pero no puedo evitarlo. Jacques le cubrió la mano con la suya. No es estúpido. Ambos sabemos que las cicatrices permanecen. Su matrimonio se hizo más fuerte, como un hueso roto y remendado. Había una nueva fuerza en los lugares de la ruptura. Aprendieron a hablar de sus miedos, a no ocultar su dolor, a admitir las imperfecciones del otro. Jacques tiene una joven becaria en el trabajo, guapa, inteligente, ambiciosa. Antes, esto habría sido motivo de celos y sospechas. Ahora, Jacques se lo cuenta él mismo a Pamela, y una semana después invita a la becaria y a su marido a cenar a su casa. Seguían viendo a un psicólogo, una vez al mes, para no perder la capacidad de comunicación que habían adquirido a lo largo del año. Hablaron de su futuro hijo, de sus temores a repetir los errores de sus padres, de cómo mantener la intimidad cuando llegara el bebé. En el dormitorio, Pamela ordenaba una vieja caja de recuerdos. Encontró el anillo que se había quitado hacía un año. Ahora tenía uno nuevo en el dedo. Habían renovado sus votos en el pequeño círculo de su familia, sin una ceremonia fastuosa, pero con una profunda comprensión del significado de sus palabras. «Te quiero», le dijo Jacques, abrazándola por detrás y poniendo las manos sobre su vientre. Las palabras ya no eran automáticas. Cada vez sonaban como una elección consciente, como una promesa, como una confesión.
Su nuevo coche estaba aparcado en la entrada. Ahora tendría una sillita de bebé. A veces, cuando pasaban por delante de su viejo BMW en la calle, ambos apartaban la mirada. Algunos recuerdos era mejor dejarlos en el pasado. Por la noche se sentaban en el balcón, su lugar favorito para hablar. Pamela sintió ligeros movimientos en su interior, que aún no eran verdaderos temblores, sino más bien un recordatorio de la nueva vida que crecía bajo su corazón. ¿Sabes?, dijo, mirando la puesta de sol. Ya no me arrepiento de lo que pasó. Nos hizo más fuertes. Jacques guardó silencio, pero su mano en el hombro de ella se hizo más fuerte. No eran una pareja perfecta. Aún tenían sus miedos, sus momentos de debilidad. Pero ahora lo sabían. El amor no era un cuento de hadas romántico. Es trabajo diario, honestidad consigo mismos y con los demás, voluntad de perdonar y de cambiar. En la habitación infantil que empezaron a organizar, colgaba de la pared una foto de su renovada boda. Al lado había una ecografía. Pasado y futuro, dolor y alegría, miedo y esperanza, todo se entrelazaba en su historia, creando algo nuevo y sorprendentemente duradero. El embarazo ablandó a Pamela, pero no la hizo menos fuerte. Sabía que, pasara lo que pasara, lo superarían, juntos, honestamente, día a día. Porque el verdadero amor no es la ausencia de cicatrices, es poder vivir con ellas, aceptarlas como parte de una historia compartida y seguir amando, pase lo que pase.